Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jen, Enemigas con beneficio. A partir de ahora te voy a enseñar a maquillarte. Haré que todos vieran lo hermosa que eres. No es necesario, estoy bien. Guay, ¿no lo viste? Enviaste a todos a la empresa una crisis con solo quitarte las gafas y cambiar tu peinado. Betaka se rió de mi broma. Me sentí aliviada de finalmente poner una sonrisa completa en el rostro de esa mujer. Puede que tome algo de tiempo, pero haré que Betaka se sienta más cómoda siendo ella misma otra vez. Ambas hablamos hasta altas horas de la noche. Betaka se disculpó para volver a ducharse antes de dormir. La mujer cedió cuando le pedí acompañar a la ducha. Después de que terminamos de ducharnos, puse bolsitas de té en los párpados hinchados de esa mujer por el llanto que había hecho. Cuando llegó la hora de dormir, llamé a Betaka, que dormía a mi lado en un suave susurro. Oye, guay, ¿puedo abrazarte? Le pregunté tímidamente. Betaka no respondió en absoluto, pues se acercó para que yo pudiera acercarme a ella. Gracias por preocuparte por mí, ella murmuró. Tengo que agradecerte a ti también por contarme sobre eso. Me alegro que estés aquí conmigo, Lan. Betaka me devolvió el abrazo y la cercanía hizo que me permitiera escuchar claramente los latidos de su corazón. Hablé suavemente mientras ella me miraba. Quiero decirle cuánto la amo, cómo quiero cuidarla para siempre. Quiero decirle cuánto la amo, cómo quiero cuidarla. Dime, dulces sueños. Mis palabras hicieron que Betaka se estuviera por un momento antes de decir buenas noches. La miré, a quien dormía profundamente en mis brazos, con una mirada llena de tanto amor que no podía ocultar. Las palabras que describían mis sentimientos por ella llenaron mi corazón, haciéndolo tan lleno, pero cuando abrí la boca para hablar no pude decir nada porque ahora Betaka no estaba en sus mejores condiciones. No quería aprovechar sus sentimientos. Nuestra relación había progresado tanto hoy que ya se consideraba una muy buena señal. Quería tenerle en mis brazos así todas las noches. ¿Se haría realidad esta esperanza dentro de mí? Dijeron que ningún ser humano era inherente de blanco o negro. Todos eran grises. Es posible que hubiera algunos que tuvieran tonos un poco grises, más claros o más oscuros, lo que significaba que nadie era 100% bueno o malo. Sin embargo, ¿les haría daño tener un tono de gris más claro? Creo que Wei está enamorado de alguien, dijo Nin, en un tono conversacional, luego de colocar el trabajo en la bandeja de documentos para que yo lo probara. Está bien, explícamelo. ¿Qué te hace pensar eso? Me recosté en mi silla mientras esperaba la teoría de Nin. Cuando mi subordinada dijo que estaba interesada en alguien, explicó con mucho entusiasmo. Últimamente se ve muy bien, más bonita que de costumbre. Quiero decir, antes pensaba que Wei era linda. Es solo que ella no se viste mucho. Cuando se maquilla se viste así. Ella se ve muy hermosa. Continúa entonces. Solo hay una razón por la cual las mujeres de repente se vuelven más hermosas en un corto periodo de tiempo. Están enamoradas. Concluyó Nin, luciendo confiada. Me pregunto quién será el responsable de hacer que la fría Kun Wai brille tan bellamente. Después de escuchar el análisis de Nin, no pude evitar fruncir el ceño, pero rápidamente controlé mi expresión antes de que ella se diera cuenta. ¿Yo soy quien la embelleció? Yo fui quien eligió su hermosa ropa y todo el maquillaje en el rostro de Betaka fui yo. Me acurrucaba con ella todas las noches en las camas. ¿Cómo podría Guay enamorarse de alguien que no sea yo? Voy a encontrarme con un cliente ahora. Pensé que ibas a revisar mi trabajo. Nin parecía perpleja cuando de repente tomé mis pertenencias. Lo haré mañana. Será mejor que yo vaya primero. Nos vemos. Estaba tan irritada que no tenía ganas de revisar el documento. En ese caso, conduce con cuidado, Lal. Caminé de un lado a otro con mis tacones altos de mal humor. Al pensar en las palabras de Nin me enojé aún más. Si un chico lindo realmente se acercara a Betaka, ¿se llevarían bien? Y como estaba tan perdida en mis pensamientos, no vi al sujeto de mis pensamientos caminando hacia mí con documentos en mano. ¿Vas a ver a un cliente? Betaka se detuvo para saludarme. Sí, el lugar de la reunión está bastante lejos, así que debería irme ya. Intenté no descargar mi irritación con ella. Cuando realmente observé la apariencia de Betaka, ella realmente cambió. Aunque todavía tenía esa mirada severa, también era increíblemente hermosa. Asombrosamente hermosa en realidad. Mis pensamientos estaban confusos, alternando entre querer quedarme con esta chica y querer que todo el mundo supiera que Guay era tan buena gente. Entonces, pues, esperé un momento, Lal. Pero parecía que Betaka estaba más concentrada en cómo salir corriendo para encontrarme con el cliente. La mujer me lo dijo brevemente y de inmediato se dirigió a la despensa dejándome allí intrigada. Observé su pequeña espalda mientras se alejaba, y poco después Guay regresó y me entregó una pequeña bolsa. Nos vemos esta noche. Se dio la vuelta y regresó a su departamento después de que recogí la bolsa. Y antes de que pudiera preguntar algo, llegó un sonido de notificación desde mi teléfono. Tu almuerzo de hoy. Vi el mensaje y abrí la bolsa. Vi videos de un restaurante famoso en un recipiente. Tuve que hacer todo lo posible para reprimir una sonrisa. Es la mejor, Guay. No tengo miedo de que algunos chicos guapos me quiten a Betaka. ¿Les pidió comida a esos chicos guapos? Claro que no. Ella acaba de comprarme comida. Mi relación con Betaka mejoró mucho a pasos agigantados.
Pensé que estaba siendo muy obvia que quería invitarla a salir, aunque nunca lo dije explícitamente y abiertamente. Pero la pequeña mujer salía conmigo casi todos los fines de semana, incluso me dejaba abrazarla todas las noches. Pensé que eran buenas señales que sugerían que White también debería sentir algo por mí. No podía esperar por el día en que pudiera confesarle mi amor. Pero si hiciera algo tan grande, tendría que prepararme, ¿verdad? Beta que es como un cliente importante que tengo que conquistar a toda costa. Tengo que sellar el trato perfectamente para pedirle a White que sea mi novia. Estaba decidida cuando estacioné el auto en el estacionamiento a esperar la hora programada. Hoy tuve una reunión con un cliente sobre un nuevo proyecto en una gran empresa. Si tuviera éxito, sería mi obra maestra para la empresa y será mejor que trabaje duro para ello. Pero cuando abrí la puerta en la sala de conferencias para encontrarme con mi importante cliente, mi brillante sonrisa desapareció de repente. Quise decir, solo me gustó la teoría del mundo pequeño porque me hizo conocer a Betacá por accidente. Pero el mundo realmente no necesitaba ser tan pequeño, a veces no estaría de más ser grande. Tan grande y plano que hizo que este hombre, frente a mí, navegara a través del mar y cayera por el fin del mundo. Sería un gran favor si eso sucediera. Miré al hombre sentado en el puesto de gerente de ingenierías de venta. Estaba tan furioso por el hecho de que me había cruzado con él nuevamente, también como cliente. Buenas tardes, Cor. Soy Lal de la compañía. Estoy aquí para discutir el proyecto. Me presenté cortésmente al hombre frente a mí y le entregué mi tarjeta de presentación. Buenas tardes, Lal. Nos volvemos a encontrar. Cor me miró y sonrió mientras tomaba mi tarjeta de presentación. Parecía que había equivocado su movimiento porque su mano hizo contacto con la mía. ¿Estaba tratando de tocar mi mano cuando tomó la tarjeta de presentación? Los hábitos pueden cambiar, pero su naturaleza repugnante probablemente no. Reflexioné con disgusto, pero ¿qué podía ser? Parte del trabajo de un vendedor consistía en tratar con ese tipo de cliente. Debo derrotarlo a toda costa. Por favor, déjame explicarte. Lalo, olvidé decirte que tengo una reunión urgente. ¿Puedo posponer el proyecto que planeamos discutir esta mañana? Eso no significaba que no quisiera maldecirlo en voz alta y regresar al infierno. Odiaba ese tipo de personas. El hombre claramente estaba haciendo eso a propósito. Puedo volver mañana, elige la hora que quieras. Solo pude tragarme las maldiciones que tenía para ese hombre y respondí dulcemente. Aunque ahora me estaba empujando hacia abajo, todavía no me rendí y traté de completar esa tarea. Y por muy molesto que sea, el hombre sigue siendo un cliente. ¿Qué puedo hacer? Y cuando llegó el momento de la cita reprogramada, solo pude hacer lo mejor que pude para presentar mi trabajo. Lo que pasó entre ese hombre y Betaka había pasado hace mucho tiempo. Mientras ese tipo no aparezca y vuelva a causar problemas a Kunwai, tendré que esperar hasta que ese trabajo esté terminado. Y una vez que termine el proyecto, hasta luego, tonto. Me decía a mí misma que necesitaba separar el trabajo de los asuntos personales. Es una pena, Lal. Tu oferta es muy interesante, pero hay muchas otras empresas que quieren ofrecerme buenas ofertas. Dijo casualmente después de que terminé de presentar el trabajo. Pero Lal, si tienes algo más atractivo para mí, podría considerar firmar el trato sin esperar ofertas de otras empresas. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Bye bye.